para cuando a usted le interesa el comportamiento de los animales, hay una herramienta que es mejor que grabar y es el etograma. El etograma es una ficha, una herramienta de trabajo donde usted no solo escribe dónde está georreferenciado para tener en cuenta la altitud, el clima, calcular qué tipo de pasto hay, cuántos vientos hay, qué temperatura, en fin, todos los datos por la georreferenciación, sino que usted defina qué lote va a leer, cuántos caballos y yeguas hay, quién es el que se comporta, cómo se comporta, a qué horas comió, a qué horas bebió, cuándo caminó, a qué horas se acostó, quién fue el primero que hizo todo. Y ese etograma le permite definir muchas cosas. Por ejemplo, hablando de calidad, ¿cuál es el animal más bajo en la jerarquía? ¿Cuál es el animal más alto en la jerarquía? ¿Cuál es el animal con la mayor predisposición a la lucha? Porque está hecho para él. ¿Cuál es el animal con mejores condiciones a la fuga? Que podría llegar a ser el elegido para poder ser el caballo más veloz si estuviésemos hablando de caballos de hipódromo, por ejemplo. Entonces, Sí, la cualidad que el animal expresa se puede llegar a encontrar fácil a través de una herramienta muy bacana que es el letograma. Nosotros en este momento tenemos más de 3.000 letogramas hechos a través de instituciones educativas. De hecho, usted me hizo una entrevista en una ocasión en una institución donde yo dicto clase. Y ahí en el Zoom, en el fondo, eso es la voz del caballo. En ese Zoom que hicimos, estábamos dentro de una instalación donde se hace todo para que los cetogramas se reporten y sean usados. me da pánico es la irresponsabilidad en la reproducción. Y eso es algo que ya le había mencionado, algo que he vivido durante los 20 y pico años que llevo en este gremio, es ver cómo la gente simplemente se emociona, cosa que me pasa a mí también, uno se emociona, pero empezar a cruzar caballos y nacen potros, la gran mayoría de pronto no son del nivel competitivo y aquí creo que es el mayor enfoque es la competencia. Entonces, ¿qué pasa con toda esa cantidad de animales? Todos comen igual. En una época que se estaban empezando a desechar, una entrevista con el doctor Gabriel Jaime Toro, que nos habló de esa época que hubo un auge de embriones. Y entonces todo el mundo sacaba embriones de todo el mundo. Entonces esa cantidad de caballos, y hubo un momento que llegaban a soltar trailers llenos de potros en el pantano aquí en los Everglades. Yo eso no lo sabía. Yo estaba pues en el principio cuando yo entré a eso, pero cuando él me dijo eso como que me dejó traumatizada. Y le Lo cuento, que mm, es muy sorprendente. Mire, a mí me tocó ver cómo se hacían fosas en Venezuela y se metían cientos de caballos en un mismo hueco, porque la cantidad de animales que se lograban eran los modas. Digamos que una moda tiene una desventaja y una ventaja. La desventaja es que la moda es un capricho que no tiene control, no ujú, se maneja con disciplina, es simplemente una técnica burda, que es enamoradora al comienzo, pero tiene una ventaja y es pasajera. Las modas son pasajeras, es la ventaja de tener la moda. La moda, desde lo textil o desde lo que es vestirse, es maravillosa, pero la moda, desde lo que es la empresa y lo que es la producción, en particular de caballos, se puede convertir en un peligro grande. Porque alguien un día sacó un caballo parqueado y ya todo el mundo quiere parquear el caballo. Y al parquearlo descuidan que el caballo puede llegar a morir en el intento. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esto? De que es una práctica, no una disciplina. Las disciplinas tienen mayor rigor, las disciplinas tienen acompañamiento, tienen un equipo de sí, trabajo, tienen observación atenta para hacer correcciones. En los otros solo es vender, 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 vender. Y la gente quiere tener lo que de pronto no sabe manejar, lo que no conoce, que hubo tras el telón y que puede llegar a desencadenar problemas mentales y físicos gravísimos e irreversibles. En lo que tiene que ver con caballos, es muy importante que para poder hacer una selección de caballo, no solo vean movimiento, sino que también vean la calidad del movimiento y la naturalidad de este. Y que ujú, también califiquen la capacidad heredable que puede llegar a tener un caballo. Una vez en una discusión, y aprovecho pues para decir que toda mi admiración y respeto por el doctor Gabriel Jaime Toro, que es un hombre increíblemente conocedor de lo que es la reproducción en equinos y que además es criador y es exitoso en ventas con resultados importantes, porque además de veterinario, profesional y caballista y criador, pues es una persona que exporta caballos con alta calidad y sabe de lo que habla. Es importantísimo que hoy, gracias a que tenemos un volumen de caballos importantes, que tenemos una historia para ir tras ella y poderla explicar, usted podría llegar a observar que hoy se puede contar con cuáles son los caballos que más cualidades han dejado en sus crías. Por ejemplo, ¿cuál es ese caballo que nos recuerda que aún existe porque con solo ver la cabeza de su cría nos recuerda que se parece a su padre? ¿Cuáles crías recuerdan a la madre? ¿Cuáles crías recuerdan al padre? Y en volumen, usted puede llegar a decir, un caballo X, ¿cuántas crías tiene? ¿Cuántas de ellas hembras? ¿Cuántas de ellas machos? ¿Cuántas de ellas en calidad cuál? ¿Y cuántas de ellas con predisposición a qué?
Pero usted podría llegar a ser más profunda y decir, bueno, yo ya sé qué caballo fue en su época el que más crías buenas dio. Conozco la cantidad de crías, cuántas hembras, cuántos machos y cuántos triunfaron y cuántos de ellos fueron reproductores. Y usted podría llegar a explicar más a fondo y decir, bueno, ¿y cuáles son las abuelas maternas? ¿Y cuáles de esas crías repiten lo que es una abuela materna? Que eso es un tema enorme que hay que tenerlo en cuenta. Pero si usted me pregunta a mí, yo podría darle muchos datos y podría decirles uno en particular. Algunos de los caballos que más han dejado de ellos, de lo bueno de ellos y que aún no ya no existen, pero que en su momento existieron y que dieron muchas crías, nietos y bisnietos buenos, podría decirle datos morfométricos de ellos. Y le tendría que decir que los caballos con mayor capacidad heredable son los caballos que mayores datos de alta jerarquía tenían. Mayor curva maceteral, protuberancia en hueso nasal, esclerótica visible, tricoglifos en mayor cantidad que ninguno, mayor capacidad testicular y relinchos diferentes. Entonces, si usted empieza a mirar eso, ¿quiénes fueron los que más vieron? Valdría la pena conocer los datos morfométricos para rastrearlos en los que hoy existen. Sabiendo y aplicando que un hijo debe ser la mejor versión de sus padres y que no deberíamos decir, si yo pudiera ir en una máquina del tiempo y traer el mejor caballo de la antigüedad, preñaría todas mis yeguas, sino más bien decir cuáles nietos o bisnietos tiene que sean la mejor versión de él y que repitan los datos de alta jerarquía que él poseía. Porque si usted trae un caballo de la antigüedad, está negando que la evolución hay que tenerla en cuenta. Si nos vamos atrás, es como si estuviéramos reversando, así sea un porcentaje muy pequeño, pero estaríamos reversando. ¿Cuál es una de las lecciones más importantes que ha aprendido a lo largo de su carrera? Una de las lecciones más importantes que he aprendido es ser ordenado. Ser ordenado te obliga a escribir. Ser ordenado que te obliga a escribir, te obliga a leer lo que escribes y Ujú. a frenar la posibilidad de entrar en tantos errores. El error es maravilloso visto como una oportunidad de aprendizaje. Mi Sí. papá decía que perder para conocer no es perder, pero es momento de parar de conocer porque se pierde también mucho. Entonces, el ser ordenado, el escribir, el tener protocolos, el poder llegar a calcular, te permite además saber qué tienes realmente. No desde el punto de vista de lo romántico, sino más bien desde el punto de vista de lo pasional, que la pasión es la que nos mantiene aquí. El romance es el que nos enceguece y hace que pensemos que porque es nuestro ya es maravilloso. Pero cuando usted empieza a escribir y a calcular, ya usted es capaz de enfrentar cuáles son los defectos o las condiciones físicas que te hacen seguir queriendo tu caballo, pero te hacen aceptar que no es el reproductor o la reproductora. Y eso sí es realmente amar al caballo, porque una cosa es que facturemos con él y es maravilloso, pero que facturemos con el adecuado. Y otra cosa muy distinta es amarlo y enseguecernos con el caballo que aunque tiene defectos tratamos de taparlos. Entonces ahí Ujú. aparece una condición de ética muy alta. La responsabilidad y la ética permiten que usted pueda llevar la información que por sus ojos llega, por sus oídos llega, y ser capaz de ubicarla en el lugar correcto, aceptando qué es bueno y qué no está bueno. Para mí, una de las cosas que me ha permitido esto es poder llegar a observar sin ningún asomo de egoísmo y sin ningún lustre que incline hacia el beneficio de alguien más allá de lo que es el beneficio propio de lo que es nuestro caballo, poder aceptar los datos y saber con ética, obviamente también con diplomacia y decir de frente qué puede llegar a servir y qué no. Eso me parece que es maravilloso, que uno deje que algo como la herramienta que es la matemática a través de un sistema que le permite a uno calcular qué es bueno y qué no es tan bueno, poder llegar a entregarlo e inspirándose a ser ordenado, a escribir y a calcular. Eso también permite algo adicional y es sacar la suerte. En las empresas no hablan de la Ujú. suerte es para el que juega lotería. La suerte no debe entrar a una empresa. Lo que debe entrar a una empresa es el cálculo, la ética, el orden de trabajo, el buen equipo y poder llegar a hacer cálculos que permitan qué camino tomar frente a lo que tenga. Así es. Jaime, entonces podríamos concluir, antes de empezar a desglosar todo esto, podemos concluir que no todo caballo debe de ser reproducido o no toda yegua. Para tratar de responder esta pregunta, hay que recordar que los caballos son deporte, labor, exhibición, terapia y abasto. La última puede doler, pero es una realidad. Hay gente que se dedica a la comercialización de la carne de caballo. Entonces, si son deporte, labor, exhibición, terapia y abasto, no significa que el caballo que sea hijo de campeones en la pista
pueda llegar a ser tan peón igual que los padres, porque hay que calcular cuáles datos de los padres, madres, abuelos o lo que podamos tomar existen, qué de eso fue positivo y qué aún aparece en esta cría y si sí es mejor versión que sus padres. Cuando usted observa esto, entonces entiende que no es que el caballo sea malo, simplemente le estamos pidiendo lo que creemos que puede hacer. No creamos que el caballo puede hacer, calculemos que es capaz de hacer. Y ahí sí podemos entender si el caballo es para el deporte, labor, exhibición, terapia. Y cuál de esos en esas líneas es el declarado reproductor, para que multiplique lo mejor de sí y poder pedirle o solicitarle lo que queremos que sea capaz de desarrollar o pueda desarrollar. Muy bien, muchísimas gracias por esta parte del perfiles. Volveremos pronto con la siguiente parte. Perfecto, perfecto. Yo quiero agradecerle de manera muy, pero muy especial la oportunidad de poder llevar esto a otros niveles y no le pague. Estoy muy agradecido, de corazón se lo digo, yo soy muy agradecido. Mi papá me enseñó a ser agradecido. Mi papá decía que ser desagradecido era un pecado, que debería ser un delito, porque la ingratitud debería ser también un delito. Entonces, muy grato la compañía, la imagen, todo eso con usted me parece maravilloso. Para mí es un honor poder decir que Perfiles del Paso Fino creen lo que hacemos y lo hace visible. Absolutamente, así será. Y yo siento el mismo honor de tenerlo a usted en mi espacio. Lo admiro inmensamente y me parece un aporte invaluable. Por lo que le digo, tema que a mí me aterra es esa irresponsabilidad al reproducir cualquier animal, incluyendo el humano. Le agradezco mucho y nos vemos en la siguiente parte. Ok, doctora, mío le pague un abrazo inmenso. Lo mismo, chao.